¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Espero que con el favor de Dios estén bien, gozando de sus ricas y abundantes bendiciones. Para mí nuevamente un gusto estar con ustedes en esta hora de la Escuela de Formación Cristiana para intercambiar, para exponer lo relativo a la palabra de nuestro Dios y que todos seamos edificados para la honra y la gloria del Señor. Yo les invito a que tengan sus Biblias en este momento preparadas para los pasajes que vamos a utilizar en este tiempo y que antes de iniciar tengamos una palabra de oración para encomendarnos al Señor Todopoderoso, que Él nos ayude a exponer, a entender, a que todo sea para bendición, edificación y formación del pueblo cristiano. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tus infinitas bendiciones. Perdona, Señor, todos nuestros errores, todas nuestras equivocaciones, todo aquello, Señor, que haya estado mal delante de ti y en lo cual hayamos transgredido tu nombre, hayamos, Señor, faltado a tu ley, a tu palabra o a nuestro prójimo, Padre eterno. Guárdanos en tu amor, en tu misericordia y bendice este tiempo de reflexión. Que sea, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre, para bendición, edificación, formación educativa de tu pueblo y de todos nosotros. Que, Señor, permite que tu Espíritu nos guíe y todos salgamos bendecidos, edificados, llenos de ti, Señor. Padre, te lo rogamos con acción de gracias, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra reflexión, recordando el título, que ustedes ya lo conocen muy bien, pues lo han visto en sus pantallas a la hora de transmitirse esta proyección, que es Jesús en los Evangelios. Así, Jesús en los Evangelios, la perspectiva de 4 escritores que unidas nos dan una información más amplia, una información mayor, más completa. Bien, los escritores de los Evangelios, especialmente Lucas y Mateo, nos ofrecen en sus escritos aspectos singulares en el nacimiento de Jesús. Lucas es el más explícito de todos. Nos ubica en el escenario de los acontecimientos antes, durante y posteriormente al advenimiento de nuestro Salvador. Este escritor nos habla del anunciamiento, de la venida del Señor, la visita de María a Elizabeth, nacimiento de Juan el Bautista. También nos habla de los cantos de María y Zacarías, del nacimiento de Jesús, la aparición de los ángeles a los pastores, la presentación de Jesús en el templo, que es lo que con la ayuda del Señor presentamos la semana pasada. Ahora, en este caso, ¿verdad?, sucede que cuando llevan al niño a Jerusalén para presentarlo en el templo, Lucas nos refiere el encuentro de la familia sagrada con Simeón. Este hombre eleva una adoración a Dios. En ese mismo día y lugar, y hasta se puede decir al mismo tiempo que Simeón, aparece una mujer quien también habló bastante del recién nacido. Su nombre es Ana, hija de Fanuel, dice la Escritura, perteneciente a la tribu de Aser. Dice la Biblia que era de edad muy avanzada, ya era una anciana, pero que era profetisa. Profetisa, con esta expresión se refiere o se quiere dar a entender como una persona que proclamaba la palabra de Dios. No tenía anuncios predictivos sobre cosas por el futuro para acontecer, sino que era versada en las palabras del Señor. Tenía un entendimiento de las Escrituras mayor que el común de las mujeres y hasta posiblemente de los hombres. Había estado casada durante 7 años y viuda, ¿verdad?, llevaba 84 años, dice la palabra del Señor. Pero era, hermanos, una mujer piadosa. No se apartaba del templo. Servía mucho. Se piensa que posiblemente vivía en el atrio del recinto sagrado. Estaba dedicada completamente a servir en lo que podía. Tal vez no podía hacer trabajos que requirieran fuerza física, pero tenía un ministerio hermosísimo, el ministerio de la intercesión. Es una bendición ver a creyentes de edad avanzada ocupados en actos de devoción. Su trabajo también fue recompensado.
Se presenta esta mujer en el momento de la presentación de Jesús y ella empezó a dar gracias a Dios por esto. Y hablaba del niño, hablaba a la gente que esperaba la redención. El conocimiento que tenía del niño lo daba a conocer. Esto es con respecto a esta persona. Vamos ahora a trasladarnos al Evangelio de Mateo, en su capítulo 2, versículos del 1 al 12. Él también tiene algo interesante que decirnos. Y veamos, analicemos, pensemos, reflexionemos en esto. Un detalle importante dentro del estado de humillación que por nosotros asumió nuestro Salvador es que, siendo el deseado de las naciones, su llegada a este mundo pasase casi inadvertida. Su nacimiento quedó oculto en la mayor oscuridad. Dice el texto sagrado: vino al mundo y el mundo no le conoció. Vino a su propio pueblo, al Israel de Dios, ¿verdad? Y los suyos no le recibieron. Los primeros que tuvieron noticia del nacimiento de Cristo fueron unos sencillos pastores. Ellos vieron, oyeron cosas gloriosas acerca de él. Y esto lo dieron a conocer a su vez para asombro de los que los oían. Después de esto, Jesús es presentado en el templo, como ya dijimos. Simeón y Ana hablaron de él, movidos por el Espíritu, a cuantos estaban dispuestos a escuchar a lo que decían. Cualquiera podría imaginarse que todo esto habría sido motivo bastante suficiente para que los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén se percataran del gran acontecimiento, que ante este suceso tan maravilloso fueran a estrechar con sus brazos al por tanto tiempo esperado Mesías. Pero por lo que se nos da a entender no fue así. Y más Jesús continuó por 2 años aproximadamente en Belén. Y nada se nos dice de él hasta la aparición de unos personajes del Oriente. Quien no desea enterarse de Jesús, no hay nada que pueda despertarlo de su letargo. Pero sí hay quien o quienes que quieren verlo. Y desde muy lejos venían a ver a Jesús. Esto aconteció en los días de Herodes. Sobre este monarca, este rey era de origen idumeo, lo que quiere decir que era descendiente de Esaú, aquel hermano de Jacob. Fue puesto como rey en Judea por el Imperio Romano. Se le recuerda como un gobernante cruel, despiadado. Dentro de las acciones que hizo fue reconstruir el templo de Jerusalén, el cual quedó muy bonito. Esta obra se llevó varias décadas de tiempo. Ahora, con todo, se le ha dado a este hombre el calificativo de el Grande, Herodes el Grande. Durante su gobierno ocurrieron los hechos de la Natividad. Ignoraba todo lo relacionado con Jesús hasta que a Jerusalén llegaron los magos del Oriente, unos visitantes que venían a adorar al niño. Ellos eran unos sabios, eran magos, palabra que ha de tomarse en un buen sentido, no como ahora que el mago es aquel que pronuncia conjuros, sortilegios, etc. Entre los persas, los magos eran filósofos, eran sacerdotes, especialmente astrólogos, eran personas muy preparadas en la ciencia y se apercibieron de la aparición especial de un astro. Ese hecho lo relacionaron con el nacimiento del Mesías. Eran gentiles, no pertenecían a la comunidad israelita. Mientras para los judíos Jesús pasaba inadvertido, estos magos deseaban encontrarle. Dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 65, versículo 1, habla Dios, pero estas palabras se les pueden aplicar a Jesús. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí,
heme aquí. ¿Qué palabras? Al leerlas, al meditarlas, hasta parece como si fueran de parte de la divinidad un reproche hacia el pueblo escogido por no estar atento a los acontecimientos de la llegada del Mesías. Estos magos procedían del oriente. Vieron una estrella extraordinaria cual nunca habían visto. Tomaron este hecho como indicativo de algo extraordinario que sucedía. Tan especial era la estrella que concluyeron que indicaba algo fuera de lo común. El nacimiento de Cristo fue notificado a los pastores por medio de un ángel. A los magos fue por medio de una estrella. A cada quien, a cada uno, Dios habla en diferente forma. La misma estrella que percibieron en el oriente, la volvieron a ver esos magos y fue guiándolos a donde estaba Jesús. Esa estrella fue una lámpara puesta para conducirlos al niño. Los idólatras, especialmente los orientales, adoraban a las estrellas como al ejército del cielo. Así, las estrellas que tan mal uso habían recibido vinieron a ser usadas correctamente para conducir a aquellos personajes, a aquellos viajeros a Cristo. Los magos llegaron a Jerusalén y preguntaron por el rey de los judíos que había nacido. Creo que estaban impacientes por conocerle, que emprendieron por ello un largo viaje. Quienes desean conocer a Cristo y encontrarle no reparan en molestias ni en peligros con tal de hallarle. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, era la pregunta. Sabían que venían a ver a un rey, al rey de los judíos, que él ya estaba en el mundo. No sabemos cómo obtuvieron ese conocimiento, pero sabían que venían a venerar a un rey que era también digno de adoración. Y dijeron, porque su estrella hemos visto en el oriente. La estrella guió a los magos. No era algo para adivinar la suerte, el futuro, cosas que en realidad no hacen los astros como se cree muchas veces, o como algunos creen. Las estrellas no tienen nada que ver con la astrología. Fue un astro puesto por Dios para conducir a los viajeros hacia un lugar, hacia una persona, hacia el Redentor. Los magos, ¿verdad?, inquirieron, llegaron y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? La noticia y la presencia de los magos y sus preguntas llegaron al palacio de Herodes. Herodes quedó turbado al escuchar lo que se decía. Si él era el rey, ¿cómo es que buscan a uno que ha nacido? Qué sorpresa tan desagradable oír que preguntan por un soberano que no era él. La ciudad de Jerusalén también se conmovió, se turbó con la noticia. No esperaba algo tan significante. Jerusalén no se había dado cuenta que su Salvador había nacido. El reino de Jesús es celestial, no terrenal. Herodes pregunta dónde había de nacer ese rey. La Escritura lo señalaba de una manera muy clara. La profecía dice que en Belén, y esto lo señala el profeta Miqueas, precisamente en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 5, versículo 2, que dice de la siguiente manera: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí estaba el anuncio profético. Y esa fue la respuesta para el rey Herodes. En Belén, como dicen las Escrituras, ¿verdad?, que ahí había de nacer el Cristo, y eso fue lo que dijeron los principales sacerdotes, los escribas. Posiblemente a Herodes no le eran desconocidas las profecías respecto al Mesías. Los sacerdotes y los escribas le dicen que la profecía señala a la pequeña aldea de Belén como lugar de nacimiento del Salvador. Esto el profeta Miqueas
lo anunció con 800 años de anticipación, lo cual nos asombra cómo Dios planea sus actos, lleva a cabo y cumple sus decretos. Bueno, la respuesta de aquellos sacerdotes, de aquellos escribas, fue unánime. La profecía estaba cumplida, pero los judíos no sabían que su rey, su Salvador, había llegado. Belén era el lugar bendecido, escogido por Dios para que ahí naciera su hijo, su unigénito. El honor de Belén no estaba en la multitud de sus habitantes, pues era una aldea sencilla, pequeña, humilde. Estaba en la magnificencia del personaje que recientemente hizo en ese lugar su morada. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, quiso saber de ellos el tiempo de la aparición de la estrella. Este hombre, este monarca, ya era viejo en ese tiempo, había reinado durante 35 años, pero estaba celoso del niño y pidió a los magos que averiguaran acerca del pequeño y le informaran. Dijo él, para que yo vaya y lo adore. Falsedad, hipocresía. Tras una máscara de piedad ocultaba sus verdaderas y malévolas intenciones. Así se ocultan muchas veces las mayores maldades. Los magos se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Se fueron de la presencia de Herodes, ¿verdad? Ahora, ¿en qué parte de Belén podían encontrar al rey? La estrella los condujo al niño, al Dios Hijo. Donde estaba la criatura, ahí se detuvo la estrella. Qué hermoso es pensar que en nuestro camino Dios nos guía para que no nos perdamos. Nos llama y nos llama a través de su Espíritu, y es precisamente el Espíritu Santo que es nuestro guía. Él nos lleva, Él nos conduce a Jesús. Bueno, volviendo al texto sagrado, dice lo siguiente: al ver la estrella, los magos, ¿verdad?, se regocijaron con muy grande gozo. Iban por buen camino, llevaban bien el rumbo, no hicieron en vano un viaje tan largo. Estaban a punto de tener su encuentro con su rey. Meditando en esto, me vino a la memoria, a la mente, las palabras del profeta Amós en su capítulo 4, versículo 2, que dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y aquellos magos llegaban a ese encuentro muy bien preparados, bien aderezados. Dios se complace a veces en favorecer a los recién convertidos con señales sensibles de su amor, de modo que se animen a recorrer con paciencia la carrera que tienen por delante. Los magos no se vieron frustrados en su búsqueda. Al encontrar al rey, se presentaron ante él y le ofrecieron sus presentes. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Postrándose, le adoraron. Postrándose, doblegándose, humillándose, le adoraron, ¿verdad? Se piensa que en el encuentro de los magos con Jesús, el niño tenía aproximadamente 2 años. Es una idea acerca de esto. Bien, adoran a la criatura. Aquellos hombres que no sabemos cuántos eran, la tradición dice que 3, pero ese dato no aparece en la Biblia. Ellos le rinden pleitesía, homenaje, honor. Lo honraron como a Dios. ¿Qué tanto es el honor, honra y gloria que nosotros le damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Y dice el texto sagrado, dice nuestra Escritura, le ofrecieron presentes. Entre los orientales, al prestar homenaje a sus reyes, era común que les ofrecieran presentes. Creo que antes de ofrecerles sus regalos, primero le ofrendaron su corazón. Antes que todo, antes que nada, nosotros no solo debemos contentarnos con darle presentes a Dios, sino hemos de darle todo cuanto somos y poseemos,
dice la Escritura, dame tu corazón, hijo mío. Nuestros presentes no serán aceptados si antes no nos presentamos a Dios como sacrificios vivos. Los presentes que los magos ofrendaron fueron oro, incienso y mirra, regalos propios para un rey. Eran presentes de gran valor. Esos presentes, en cierto modo, era la provisión divina para María y José, unos recursos para proveerlos de algunos medios de sustento. Con esa ofrenda tal vez sufragaron los gastos que hicieron al viajar a Egipto, o tal vez otros. Esos presentes de mucho valor. Oro, como símbolo de realeza. Oro para el rey, como a un rey. Incienso, símbolo de la oración, como a Dios. Y Jesús se caracterizaría por ser un hombre de oración intercesora en todo momento por los suyos. Mirra, símbolo del sufrimiento, como a hombre que había de morir. Los magos regresan a su tierra. Herodes les había pedido que regresaran a informarle dónde estaba el rey nacido, según que para ir a adorarle. Sus planes eran otros, eran maléficos. Es el rechazo al Hijo de Dios. Para los magos hubo contraorden del cielo. Regresan a su tierra por otro camino. Seguridad para el niño y para los viajeros. Dios salió al paso de la maldad que Herodes quería cometer contra el niño Jesús. Por revelación, los magos regresaron a su tierra por otra ruta. Me los imagino contentos, felices, llenos en su corazón de que su propósito se cumplió, y no tan solo eso, sino que fueron llenos sus espíritus. Amados hermanos, yo les doy gracias a Dios por este tiempo que me permitió compartir con ustedes estas reflexiones. Este estudio, este curso continúa, será con otros hermanos, con otras personas, pero en lo particular agradezco a la Escuela de Formación Cristiana esta invitación que me hizo, lo mismo que a ustedes por haberme prestado su atención. Que Dios les bendiga, muchas gracias, que Dios les guarde en su amor.